Muy buenos días, muy buenas tardes. Para los que estén viendo este video, esta es la presentación de la civilización del amor, en este caso Proyecto y Misión, continuando con el trabajo que se ha ido desarrollando por capítulos. En esta ocasión nos encontramos desarrollando la tercera parte que vendría a ser el marco doctrinal. Para esto vamos a recordar que hemos introducido ya lo que es el marco de la realidad, es decir, que hemos visto, hemos observado lo que nos rodea, cómo están actualmente los jóvenes. Y en la segunda parte hemos visto un marco histórico, es decir, que este proceso de pastoral juvenil no es un proceso que venga de unos 5 años para atrás, no es un proceso largo, es un proceso en el que hemos adquirido muchas experiencias a nivel latinoamericano. Justamente lo que nos regala la civilización del amor es esta enseñanza, enriquecernos para no cometer los mismos errores. Por eso es importante conocer nuestro contexto histórico. Y en este caso, para la Arquidiócesis de La Paz, conocer el contexto histórico de la pastoral arquidiocesana de La Paz. ¿Qué, ¿Qué es el marco doctrinal? Esto es muy importante entenderlo. Lo vamos a entender como valores, principios y criterios, normas generales que inspiran y orientan a actuar a la pastoral juvenil. En este caso, el marco doctrinal que vamos a desarrollar lo que va a hacer es sustentar un marco operativo en la Biblia y en otros documentos que tiene la Iglesia. ¿Qué queremos decir con esto? Que en algún caso, supongamos que nosotros presentamos un proyecto a la Iglesia, a los padres, y ellos nos preguntan, pero ¿de dónde estás sacando la información o en qué te sustentas para trabajar de esa forma con los jóvenes? Sabemos que siempre va a haber preguntas porque no podemos movernos o no podemos dirigir la iglesia de una forma que donde el centro no sea Jesús. Por lo tanto, estos son los principios y los criterios en los que nos vamos a basar. Entonces el objetivo es claro. Tenemos que desarrollar un marco doctrinal que se adapte a los grupos juveniles paseños. En este caso, el caso mío es el de la Vicaría de las Villas, que es donde he trabajado, y por lo tanto el marco operativo se desenvuelve en esta área. Nuestra fuente principal para desarrollar este marco doctrinal es la civilización del amor y otros documentos más que hemos usado, como Aparecida, que es muy interesante. La priorización del marco operativo, según mi persona, está en evangelizar a los jóvenes y adolescentes que no conocen el rostro vivo de Jesús, es decir, que están fuera de la iglesia. Eh, Como podrán ver dentro del marco operativo, el marco operativo viene siendo la respuesta de cómo se va a trabajar con los jóvenes una vez que hemos visto su realidad, una vez que hemos visto nuestra historia. El marco operativo responde cómo vamos a trabajar, pero como hemos mencionado, este marco operativo tiene que estar sustentado en un marco eh, doctrinal. Es como en un proyecto que nos basamos en un marco teórico, pero en este caso nuestro marco doctrinal va a venir a apoyar este objetivo que tengo yo, que es evangelizar a jóvenes que están fuera de la iglesia, a jóvenes que son cristianos no practicantes. Entonces tenemos que empezar a diferenciar, en mi opinión, lo que es catequesis y pastoral juvenil. Eh, Se ha visto que muchos de los participantes en los cursos de la arquidiócesis son catequistas, pero que estos catequistas no tienen un grupo de pastoral juvenil. Se entiende y entendemos todos a nivel Bolivia que las catequesis, todos los jóvenes pertenecientes a grupos diferentes de la iglesia son pastoral juvenil, pero la pastoral juvenil vocacional tiene que tener un trabajo dirigido, tiene que tener una diferenciación. Se ha visto que muchos de los cursos que se han dado, se han impartido, no se han logrado reproducir en las diferentes vicarías. Por lo tanto, ¿cómo debería trabajar la pastoral juvenil? ¿Cuál es la diferencia entre la pastoral juvenil y la catequesis? La catequesis trabaja con muchachos
de alguna forma son apoyados con sus papás. Son chicos que de alguna forma tienen un contacto con Dios, creen en Dios. Y hay una gran posibilidad de que terminando su catequesis, ya sea confirmación, eh, se unan a algún grupo, ya pueden ser catequistas y van a continuar su vida cristiana. Pero hay jóvenes que están fuera de la iglesia, que no conocen a Cristo. Y a ellos, ¿quién los va a llamar? ¿Quiénes trabajan con ellos? Esto debería ser un trabajo de la pastoral juvenil. Hay muchachos que al terminar la confirmación no están aptos o no quieren ser catequistas, pero quieren continuar esta vida, quieren compartir su fe. Esto también es una opción para unirse a la pastoral juvenil, donde no enseñas, pero compartes tu fe y aprendes, continúas esa formación. Por lo tanto, estamos hablando de que la pastoral juvenil tendría que hacer una misión, de salir a las calles, a los colegios, a los barrios, a las canchas, a buscar a estos jóvenes que hemos perdido, algo así como las ovejas perdidas. Lo que estamos haciendo, por lo tanto, dentro de nuestro proceso de pastoral juvenil, es ponerle más énfasis y más fuerza a la etapa de la nucleación, porque sabemos que vivimos eh, diferentes etapas en nuestro proceso, pero es importante comenzar de cero. Hemos visto que la pastoral juvenil actualmente no tiene un trabajo orgánico, es decir, que no tiene una fuerza en la sociedad como se quisiera, pero esto se puede mejorar y comenzando es en la nucleación. Recordando un poco en la fase de la realidad, de observar la realidad, un poco para ver la realidad de la Vicaría de las Villas y apoyarnos ya para esto en un marco doctrinal. En las villas se puede observar que hay una sociedad alejada de la iglesia. Los papás no apoyan a la formación muchas veces de sus hijos, ellos mismos no están formados, los muchachos acá en sus casas están abandonados, muchos de los papás son de los yungas, por lo tanto sus hijos los dejan para que estudien y les dan un monto de dinero. Eh, Se ha visto que los hermanos mayores muchas veces se hacen cargo de sus hermanos menores, tienen una función así como que fueran papás. Hay jóvenes que trabajan para apoyar en su casa, porque muchos de ellos no tienen papá o no tienen mamá, por lo tanto tienen que trabajar. Vemos jóvenes sumidos en la cultura de muerte, en el individualismo. Por el hecho de ser una villa, se sabe que tenemos acá grupos sociales peligrosos y sobre todo tenemos jóvenes que en medio de toda esta sociedad están buscando su identidad. La globalización ha hecho que se presenten diferentes estructuras. Por ejemplo, tenemos a los coreanos y ha entrado el rap, diferentes identidades culturales. Por lo tanto, los jóvenes están buscando este sentido de pertenencia. Siempre se va a buscar esto. Eh, a grandes rasgos, esta es la realidad que he podido vivir en la Vicaría de las Villas, pero ya en capítulos, en un video anterior, también se ha desarrollado específico. Para empezar a apoyarnos en un marco doctrinal, vamos a introducirnos a Aparecida en el punto 44, donde vemos que existe una falsificación del concepto de la realidad. Vivimos caminos destructivos y recetas destructivas y hay subjetividad individual. ¿Qué nos quiere decir esto? Que vivimos en un mundo relativista, en un mundo subjetivo, donde algo puede ser bueno o puede ser malo de acuerdo con el cristal que lo veas. Muchas veces se bombardea a los jóvenes con la idea de decir que tener relaciones fuera del matrimonio es algo común, es algo normal, es algo que todos hacen. Que beber y meterte en las drogas no es malo siempre y cuando sepas controlarlo. Estas son cosas de las cuales nosotros debemos cuidar a los jóvenes. También el Papa Benedicto, en un discurso de apertura aparecido en el 2007, nos habla de que los valores e intereses colectivos justamente se han desvanecido.
que ya el mundo está viviendo en este subjetivismo, la centralidad en la persona, que ya no vivimos por los demás, que si nos afecta a nosotros está mal, si afectamos a los demás no nos importa. Todo esto debido a influencias de factores exógenos, es decir, a factores externos, a factores como la globalización. Y tenemos ahora las redes de comunicación, Facebook, WhatsApp, que nos envuelve con todo el mundo. Y la dictadura del relativismo. Como hayamos dicho, todo es subjetivo. Todo puede estar bien o todo puede estar mal. Entonces, ¿qué tenemos? La búsqueda de identidad y pertenencia de un joven. Un joven que busca una identidad en medio de tantas alternativas, que busca pertenecer a un grupo. Y la pastoral juvenil es esa opción, es una opción más en medio de muchas. Si no existiera la pastoral juvenil, le quitamos al joven una opción de pertenecer a la iglesia. Los grupos que tenemos en la calle no solamente son de la iglesia, tenemos jóvenes que se dedican a la cultura de muerte en bebidas alcohólicas, tenemos jóvenes deportistas en las canchas, tenemos otros grupos juveniles que no pertenecen a la iglesia, pero es importante que la pastoral juvenil mantenga esta opción para que los jóvenes encuentren a Cristo y para que se evite que los jóvenes sean influenciados por culturas, ideologías sumidas en el poder adquisitivo. En Aparecida, en el punto 442, eh, se nos hace que hay que hacer una atención eh, específica en la adolescencia, los cuales no son niños ni jóvenes, están en la edad de la búsqueda de su propia identidad, de independencia frente a sus padres, de descubrimiento de grupo. Y ellos en esta búsqueda de identidad pueden encontrar falsos líderes. Como hemos dicho, el marco doctrinal es aterrizar o sustentarnos en puntos en documentos de la iglesia. Lo que nosotros estamos haciendo es presentar que los jóvenes buscan identidad. Y esto no es una invención, lo encontramos en Aparecida. Dentro de nuestro país vivimos en un país reconocido pluricultural, por lo tanto podemos decir que es un punto subjetivo. Se puede optar y elegir diferentes ideologías. Puedes formarte en el cristianismo como no, puedes tener, también tenemos culturas dentro de Bolivia, puedes elegir pertenecer a una misma. Eh, en este sentido de elegir y darle este poder a las personas, la cantidad de muchachos que asistían a la catequesis ha disminuido. Hace años, cuando muchos de nosotros hacíamos la catequesis, veíamos cursos llenos de jóvenes, pero ahora los jóvenes han disminuido. Entonces, la pregunta es, ¿dónde fueron o dónde están los niños y jóvenes que no se han formado en la iglesia, que no se están formando? ¿Dónde están estos muchachos? Lo que nos lleva a pensar que estos jóvenes y niños están sumergidos en la sociedad, en esta cultura relativista que hemos visto, tal vez buscando su identidad. El, Dentro de todo lo que nos bombardea, dentro de todo lo que bombardea a los jóvenes, tenemos un sentido racionalista, eh, donde se nos dice que si hay algo que no entra en un tubo de ensayo, no existe, que hay que probarlo. No puedo creer en lo que no puedo tocar. Y es un gran problema en lo que están envueltos los jóvenes. Por lo tanto, es bueno ver y apoyarnos igual en documentos de la iglesia en lo que los mismos eh, obispos y papas nos indican. Acá tenemos como el clima cultural y filosófico general niega hoy la capacidad de la razón humana para conocer la verdad. Reduce la racionalidad a simple instrumentalismo. Es decir, que la filosofía pierde una dimensión metafísica. ¿A qué nos lleva a pensar esto? ¿A qué nos lleva? Que, ¿Qué es la metafísica? La metafísica es aquello que te explica todo lo que no se puede explicar con la razón en un tubo de ensayo.
La metafísica responde a preguntas grandes como de dónde venimos y qué pasa después de la muerte y cuál es nuestro fin. Son preguntas que, o estas preguntas son respuestas que no tenemos una instrumentación científica. Simplemente no sabemos qué hay después de la muerte. Son cosas que no vamos a poder probar. Y eso estudia la metafísica. Y para los cristianos tenemos una respuesta importante que se llama fe. Pero nos podemos apoyar en documentos como el Fides Ratio para dar uso de la razón y mediante eso encontrar a Dios. Tenemos esos documentos hermosos. Por lo tanto, como pastoral juvenil, tenemos que apoyarnos también en la razón, en, en recuperar la filosofía inicial. Justamente lo que nos dice el Fides Ratio es que se ha perdido completamente el sentido inicial de la filosofía, que era en estos puntos encontrar el fin del hombre, de dónde viene y qué hay después de la muerte. Es lo que hay que recuperar. Mediante la filosofía y la razón podemos encontrar a Dios. Eh, en Aparecida, en el punto 168, tenemos las comunidades cristianas. Esto es la diócesis en todas sus comunidades y estructuras está llamada a ser una comunidad misionera. Cada diócesis necesita robustecer y concientizar su vida misionera. Y esto es muy importante, porque se nos dice que hay que salir al encuentro de quienes aún no creen en Cristo en el ámbito de su propio territorio y responder adecuadamente a los grandes problemas de la sociedad en el cual está inserta. Como hemos dicho, con este marco doctrinal lo que estamos haciendo es fundamentar nuestro objetivo, el objetivo que tenemos para hacer nuestro marco eh, operativo. Por lo tanto, este punto, el punto 168 de Aparecida, para nosotros es fundamental, porque dice que debemos ir a buscar a quienes aún no creen en Cristo. Por lo tanto, estamos fundamentando la parte principal de nuestro objetivo. Dentro de la Biblia, sabemos bien que tenemos el versículo de la oveja perdida y se nos dice que si se nos pierde una oveja, no dejamos 90 y vamos en busca de la perdida y cuando la encontramos somos felices. De la misma manera tenemos en Lucas de la parábola del hijo pródigo, donde se nos dice que el padre siempre espera al hijo que está ahí en medio de la sociedad. Por lo tanto, nuestra labor y ya nuestro marco doctrinal, estamos apoyándonos en la Biblia para decir eso, que los jóvenes tenemos que ir a buscar a los muchachos que están en las calles, a los que no conocen el rostro de Cristo. Otro punto fundamental, y apoyándonos en la civilización del amor, eh, proyecto y misión, en el punto 219, se nos dice que los jóvenes van a avanzar en la historia con o sin participación de la iglesia. Es decir, que si nosotros no apoyamos a los jóvenes a encontrar el rostro de Cristo y no lo encuentran, con o sin Jesús, ellos van a desarrollarse en la sociedad. Y va a ser para bien o para mal, como actualmente ocurre y vemos a los políticos, muchos de los políticos que no han encontrado el rostro de Jesús, por lo tanto sus valores no están en Cristo. Esto significa que estés o no en la iglesia, Dios no te quita tus talentos, no te quita tus dones, los vas a vivir. Por lo tanto es importante para la pastoral juvenil hacer encontrar a los jóvenes con el rostro de Cristo, para que este talento y esta vocación la pongan al servicio del Señor. El talento del joven, podemos verlo, la vocación en Jeremías, que antes de que nacieras ya eh, Dios sabía a qué estabas destinado. Pero también en Deuteronomio tenemos que
Esto es elección. Dios nos ha hecho libres, libres de elegir lo que queremos. Que los cielos y la tierra escuchen y recuerden lo que acabo de decir. Te puse delante la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Esto nos recuerda que podemos elegir a qué vamos a servir, a dónde vamos a llevar nuestros talentos. Puede ser para bien o puede ser para mal. Tenemos también en Mateo la parábola de los talentos. Eh, Prácticamente esto nos dice que Dios nos da un talento y nosotros debemos decidir trabajarlo o no, o lo podemos ocultar. Pero es misión de la pastoral juvenil que los jóvenes encuentren, desarrollen su talento y que lo pongan al servicio de Dios. Y cuando llegue el momento, ellos devuelvan ese talento pero multiplicado al Señor. Pero ese es nuestro trabajo como pastoral juvenil. Ahora la pregunta es, si bien hemos aterrizado, y tal vez esto es un poco aburrido para los jóvenes de aterrizar en un marco doctrinal, porque tenemos que ver sí o sí estos párrafos en diferentes textos de Aparecida, de la civilización del amor. Eh, la pregunta es, ¿cómo nos volvemos pescadores de jóvenes fuera de la iglesia? ¿Cómo los atraemos? ¿Existe una fórmula de la creación de pastoral? Por lo tanto, ¿qué etapa deberíamos vivir con mayor intensidad en nuestra vicaría? Las respuestas a estas preguntas las vamos a ver desde un punto doctrinal. Aún no estamos en un contexto operativo, en una forma de cómo lo vamos a hacer. Simplemente es qué dice la iglesia, qué dicen nuestros documentos respecto a cómo deberíamos trabajar. Eh, entonces, ¿cómo crece la iglesia? ¿Cómo llamamos la atención de los jóvenes? Se nos dice en Aparecida en el punto 159 que es por atracción. Cristo atrae todo así con la fuerza del amor, como la iglesia atrae, vive en comunión. Cuando un joven ve un grupo y se siente atraído por el grupo, por esa unión fraterna, es hermoso. Siempre va a buscar este grupo. Por lo tanto, ya en Aparecida nos da este punto clave de decir que nosotros atraemos a los jóvenes a Cristo viviendo como iglesia. ¿Esto qué es? ¿Qué etapa estamos viviendo? Es la nucleación, como reconocemos la pastoral juvenil. Eh, en, el, en la civilización del amor, proyecto y misión, se nos indica que este es un proceso ya vivido, por lo tanto no vamos a comenzar de nuevo. Y como es algo vivido, tenemos que ver en nuestra historia, como ya lo hemos hecho, hemos visto nuestra historia y a partir de ello vamos a seguir caminando. Dentro de atraer a los jóvenes tenemos un punto dogmático. En Aparecida 225 se resalta este punto, que según la experiencia pastoral, muchas veces la gente sincera que sale de nuestra iglesia no lo hace porque por los grupos no católicos creen. La gente que se aparta de la iglesia es fundamentalmente por lo que les atrae de los demás lo que ellos viven, que son no razones doctrinales, sino vivenciales, no por motivos estrictamente dogmáticos, sino pastorales. Es decir, que muchas veces lo que espanta a las personas es este tema doctrinal, tal vez, que es fuerte a un principio, que deberíamos vivir un tema al principio vivencial. Entonces lo estamos aterrizando y no nos estamos inventando este punto, sino que lo vemos en Aparecida en el punto 225. Apoyándonos en el libro de Gregorio Iriarte, Omi,
el cual hizo un libro de síntesis de reflexión de aplicación del documento de Aparecida en su capítulo 3. Tenemos la metodología querigmática, que dice que en primera instancia es vivir el anuncio, es una proclamación de la nueva noticia, es un mensaje impactante. Por lo tanto, quiere decir que el primer anuncio y la enseñanza catequética no han de ser lecciones tipo doctrinal o moral. La fe del cristiano no es creer en algo, sino creer en alguien, en Jesús. Por lo tanto, recalcamos este punto, que la pastoral juvenil, en primera instancia para llamar la atención de los jóvenes que están fuera de la iglesia, que no conocen el rostro de Cristo, no podemos ir directamente a un punto doctrinal, no podemos tratar de enseñar la fe, tenemos que vivir la fe, y esto a través de la metodología querigmática. La metodología querigmática privilegia lo afectivo sobre lo racional, lo vivencial sobre lo doctrinal, lo cercano sobre lo distante, lo concreto sobre lo abstracto, lo personal sobre lo general. Muchas veces nos vamos a encontrar en las iglesias con diferentes tipos de hermanos, y alguna vez me ha tocado vivir en la iglesia que el párroco exige que la pastora juvenil esté en las misas, en la Eucaristía. Y esto es bueno, los jóvenes tienen que vivir la Eucaristía, pero eh, este es un proceso, no es, eh, no es algo que podamos vivirlo de golpe. Para los jóvenes que están fuera de la iglesia es, eh, es algo nuevo, y por lo tanto ir a la Eucaristía y vivirla tal vez le da algo de miedo. Por lo tanto, para apoyar este punto, eh, he agarrado el punto 446 de Aparecida en su inciso C, que nos dice que este proceso de acompañamiento vocacional será introduciendo gradualmente a los jóvenes en la oración personal. Eh, es decir, que no es de golpe, no es de golpe, tiene que ser gradualmente. Si al principio tenemos a los jóvenes y no quieren ir a la Eucaristía, no los podemos obligar. Debe ser algo que elijan, que les nazca del corazón. Pero estamos seguros que con el trabajo de la pastoral juvenil van a elegir ir ellos a la Eucaristía. Por lo tanto, el fin y el horizonte de la pastoral juvenil es eso, es Dios horizonte, que se encuentren con el Señor. Y esto está dentro de la civilización del amor en el punto 261. Dentro de este fin, se puede decir que el fin supremo es la felicidad. Eh, la felicidad también es parte de... Dentro de la felicidad está la autorrealización. Y esta autorrealización es encontrando un fin para el hombre. Y como hemos mencionado, nuestro fin nuestro es Dios, es el Señor. Todo esto va relacionado a la toma de decisiones. Principalmente tenemos tres decisiones fundamentales, que son la decisión de creer en Dios o no, la carrera que va a estudiar y la persona con la que uno se va a casar. La pastoral juvenil está llamada a apoyar a estas decisiones, principalmente a la decisión de creerle a Dios, de dirigir tu vida y tu fin a Dios. Como pastoral juvenil vocacional, estamos llamados a que los jóvenes encuentren su vocación, por lo tanto, a encontrar una carrera. Y también como pastoral juvenil, a guiar a los jóvenes a creer en el matrimonio, a vivir relaciones saludables, llenas de amor, y no en un mundo subjetivista, relativo, donde tener relaciones es algo más. La civilización del amor también nos menciona que el joven lleva consigo un anhelo existencial de la felicidad, que busca sentido de vida, y esta es la respuesta en Cristo. La civilización del amor es un estilo de vida, como su nombre lo indica, civilización, es decir que
lo aplicamos en todo nuestro ser, en parte, toda nuestra parte íntegra. Y esto se ve en el punto 269 de la civilización del amor. Es en el documento extenso que se ha desarrollado en el ensayo, se habla mucho del Espíritu Santo y de la importancia que tiene. Pero el Espíritu Santo, sí, nosotros lo hemos entendido como un instrumento, una guitarra. Tú tienes la guitarra, pero si no la aprendes a tocar, las notas y la música no va a salir. Por lo tanto, la pastoral juvenil está llamada a, a enseñar a los jóvenes a comunicarse con el Espíritu Santo para fortalecer. Y para esto es muy importante la Eucaristía. Si bien hemos dicho que a los jóvenes en un inicio que no conocen el rostro de Cristo no se los puede obligar a algo, sino que debe ser su elección participar de la Eucaristía, pero es muy importante que nosotros apoyemos esa decisión de introducirse en la Eucaristía. En la civilización del amor, en el punto 335, se nos habla de la importancia que es vivir en comunidad. Eh, Esto es la pastora juvenil. La pastora juvenil es fraterna, es una familia. Les entregamos a los chicos un lugar para compartir, un lugar para estar. Ellos comparten sus anhelos, sus tristezas, sus esperanzas, te indican lo que piensan, también te preguntan cosas, pero todo eso se vive en comunidades donde encuentras a Cristo. Por tanto, estos grupos, la pastoral juvenil es muy importante para que el joven pueda vivir el amor al prójimo. Eh, la Virgen María, un gran ejemplo para nosotros, que también se menciona en la civilización del amor, en el punto 358, ella nos enseña este sentido de entregarnos a Cristo, de decir sí, de abandonarnos en Él. Y nosotros debemos seguir su ejemplo, apoyándonos en ella, la madre que tanto amamos. Muy importante para la civilización del amor y para la pastoral juvenil. Y esto se va a ver dentro del marco operativo. No se trata solamente de formar a los jóvenes en una sola dimensión, que sea netamente espiritual o netamente psicológica o social o político o religioso. Esta formación de los jóvenes que da la pastora juvenil es íntegra en el orden social, económico, cultural, religioso o político. Como se indica, el propio nombre lo dice, civilización del amor. Una sociedad que vive en amor. No alejamos a los muchachos que no son creyentes, los unimos a esta civilización del amor. Y nosotros preparamos a nuestros jóvenes para vivir en esta civilización. Por lo tanto, tenemos que prepararlos en todos los aspectos. En conclusiones, esencialmente podemos decir que hemos logrado aterrizar en un marco doctrinal que apoya nuestra idea de buscar a los jóvenes fuera de la iglesia y en la formación que deberían tener. Los jóvenes viven en una cultura de muerte individualista y, y es ahí donde los jóvenes están buscando identificarse. Por lo tanto, la pastora juvenil es una alternativa para que los jóvenes se identifiquen con Cristo. Los talentos de los jóvenes, con o sin iglesia, van a continuar. Ellos eligen si seguirle o no a Cristo. Y el que muchas veces ocurra que no elijan a Cristo no les quita sus talentos. Sus talentos van a seguir y lo pueden usar para hacer daño a la sociedad. O puede ocurrir que hay un muchacho con grandes talentos y va a llegar a la cima, va a llegar a ser grande, pero lo va a hacer sin la iglesia. Y es un riesgo que corremos al no hacer la iglesia la misión que corresponde. Al buscar a estas ovejas perdidas, tenemos que ir con una metodología carismática de encontrar a Cristo. Y podemos apoyarnos en el Fides Ratio, en el uso de la fe y razón, para que los jóvenes encuentren a Cristo. Vivir esta etapa de nucleación, en primera instancia, no debería ser doctrinal, sino, como hemos dicho, en esta metodología carismática, de encontrar una comunidad fraterna, de encontrar amor, esa comunicación,
Y esta nucleación no es algo que se va a inventar, lo tenemos ya documentado en lo que es el marco operativo de cómo podemos trabajar. Por lo tanto, tenemos que crear círculos fraternos y felices. Eh, Esto es algo que todas las ideas han surgido a través de la experiencia que he vivido en los grupos pastorales, en los cursos de formación que he tenido y lo que puedo dejar. Eh, Vamos a seguir trabajando también. Mi nombre es Josué Gabriel Callicatari y siempre estoy al servicio del Señor. Gracias por escucharme.